buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Los puentes de Madison, dirigida por Clint Eastwood. Es una película que ha tenido una gran acogida, tanto comercial y de crítica. Le pilla a Clint Eastwood en la banda alta de su carrera a nivel de prestigio. Y bueno, como saben ustedes, está basada en un bestseller de Robert Waller, que estuvo durante 2 años y medio encaramado al número 1 de las listas del New York Times. Es una película romántica, al viejo estilo, de las que nos hacían, y por la que hubo verdaderas luchas terribles para hacerse con los derechos. La intentó Robert Redford, quería filmarla él, además, como director y como actor, lo cual no hubiera estado nada mal. La quiso hacer también Sidney Pollack, con Robert Redford como protagonista. Tampoco creo que hubiera estado nada mal. Estuvo en ella también Steven Spielberg, que, bueno, luego llegó a un acuerdo con Clint Eastwood, porque esta es una película producida por DreamWorks. Y yo creo que cualquiera de ellos hubiera sacado un buen partido, porque la historia es una historia estupenda. Aquí se opta por los flashbacks, que en la novela son menores, y que a mí personalmente me parece que sacan un poco de situación, sobre todo cuando entra el primero, una vez que estamos ya instalados en la historia de amor de ellos. Pero yo quisiera, y sin que sirva, para que sirva de precedente al hablar de una película, hablar de una actriz. Yo creo que Meryl Streep hace un trabajo realmente excepcional, que a mí me parece que la confirma como una de las más grandes actrices que ha dado el cine. Habría que irse atrás, a la época de la Garbo, Catherine Hepburn, etcétera, para encontrar a alguien como ella. A mí me parece que este trabajo que hace en la película, esta Francesca suya, está por encima incluso del que le dio varios de sus Oscars, porque tiene varios, ¿no? Pero aquella chica refugiada en un campo de concentración, o en Tutsi, o en cualquier otra de sus películas. Me parece que es extraordinario su trabajo aquí, y que en beneficio de Clint Eastwood lo respeta y lo trata maravillosamente en el montaje, y no le importa sacrificar muchos planos en sus contracampos que tiene con ella para darle a Francesca lo que se merece. Está realmente espléndida, es de un estudio de un personaje al milímetro. Creo que su trabajo es verdaderamente excepcional. A lo mejor en un programa de esto siempre hablamos más de los directores, de los productores, de los guionistas, pero creo que en esta ocasión Meryl Streep se lo merece. Su trabajo es excepcional. Y la película tiene momentos de una enorme emoción, y creo que Clint Eastwood, a mí, que la primera vez que la vi me pareció que estaba frío y que no cogía el punto hasta que nos íbamos acercando hacia el tercio final. Creo que no, que en honor a la justicia está magnífico, y su puesta en escena está llena de calidez, aparte de que mete naturalmente de su mundo esa banda sonora que es espléndida, ¿no? La banda sonora, la música que le elige para la película no se puede hacer mejor. Así que por las noches antiguas y por la música lejana, como dice él, creo que merece la pena, y que estamos ante una de las grandes películas del que es sin duda uno de los 2 o 3 mejores directores del cine americano actual, que creo que ahora mismo iguala en tamaño y en categoría a Scorsese o a Coppola, etcétera. Señor Torres Dulces, buenas noches, don Eduardo. Hola, José Luis, buenas noches. Aquí te dejo con esta novela bestseller, de la que sale una magnífica película, en mi opinión. Los puentes de Madison County se llamaba, ¿no? Los puentes del condado de Madison. Los que puentes aquí se del quedan condado. en los puentes de Madison. Pues me dejas en buena compañía, porque la verdad es que tú, que has puesto aquí ya varias películas de Clint Eastwood, y yo he venido a alguna de ellas, creo, y tú lo has definido en alguna ocasión, que probablemente sea el último gran director clásico, el último gran director que entronca con un clasicismo. Él cita siempre, por supuesto, entre sus maestros a Donald Siegel y a Sergio Leone. Sergio Leone es cualquier cosa menos un clásico en principio. Don Siegel sí que tiene parte del clasicismo de los años 50. Probablemente, además, esta película tiene que ver mucho con el cine que empezó a hacerse en los años 50, en un clasicismo ya más tardío. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente porque es un cine reposado, un cine de un ritmo más lento del clásico, un cine que apuesta claramente por la interpretación. Esta es, hablando en términos clásicos, una película de muchísimo diálogo, una película muy de Mankiewicz, por decirlo de alguna forma, en la que, sin embargo, la puesta en escena de Eastwood es probablemente, desde mi punto de vista, juntamente con la interpretación, y la interpretación, como tú has dicho, Meryl Streep, lo mejor de la película. Yo creo, como tú dices, que la película tiene, y luego lo hablaremos en el coloquio, algunos defectos graves de guión,
por cierto, de un guionista magnífico como es Richard LaGravenisse. Tiene una fotografía maravillosa de Jack Green e insisto que creo que la puesta en escena de esta historia devastadora de amor de dos solitarios que en un momento determinado, como dos barcos a la deriva, se encuentran en esa granja de Iowa con el pretexto de fotografiar para el National Geographic Magazine. Clint Eastwood, fotógrafo que podría ser también un poco del estilo de Robert Capa, el gran fotógrafo de los años 40 y 50, un fotógrafo que lleva una vida errante, que nunca tiene raíces sentimentales, que no tiene hogar, que en un momento determinado formó un hogar para darse cuenta que su hogar era los caminos del mundo. De repente encuentra el anclaje de una mujer maravillosa, que en principio no es nada más que una aburrida ama de casa en una granja perdida de Iowa, llena de insatisfacciones personales, que tampoco rechaza la vida en la que se le produce y que antes o después va a tener que elegir. Esa es la clave de una película intensamente romántica, intensamente melodramática, un melodrama casi en estado puro, entre elegir entre el corazón y probablemente el corazón de sus razones sentimentales y el corazón del hogar. Y para el que no haya visto la película, si es que hay alguien entre la audiencia que aún no ha visto Los puentes de Madison, pues ahí queda abierto. Como tú dices, creo que la película está llena de toques impensadamente personales en Clint Eastwood, y no lo digo porque no sea capaz de haber rodado historias de amor, que las ha rodado. Yo creo que una de las claves secretas, y lo vemos al final de Sin Perdón, es la visita que hace el personaje oscuro y tormentoso de Clint Eastwood a la tumba de esa mujer que ha sido prácticamente casi como un animal en esa granja perdida también en mitad de la inmensidad del oeste americano, pero no es un director, por decirlo de alguna forma, retóricamente romántico, probablemente secretamente romántico en la presentación de los personajes. Casi todas sus historias de amor quedan en un segundo plano. Aquí la historia de amor está directamente en primer plano y creo que la rueda con una enorme inteligencia, con una enorme sobriedad, pero también una enorme intensidad emocional. Probablemente las secuencias en la cocina entre los dos son de las secuencias más devastadoramente románticas que existe, y esa secuencia que verán la audiencia al final bajo la lluvia en un cruce de caminos y de miradas en un pueblo de Iowa, probablemente resume parte de lo mejor del cine de Eastwood y parte de lo mejor de un cine que probablemente cuando desaparezca la gente como Eastwood pues va a desaparecer, que es un cine basado fundamentalmente en una puesta en escena de tempo, de miradas y de regulación de la intensidad dramática a base de una sobriedad que no encubre sin una enorme sofisticación, porque el problema que tiene con Eastwood, y con esto acabo, es que es de los directores en el que el trabajo del director apenas se nota. En estos tiempos de exhibicionismo, de movimientos de cámara, de histerismos interpretativos y de trascendencia de tesis, la sobriedad de Eastwood es la sobriedad del clásico. Mira, observa y transmite emoción. Muy bien. Y no vale decir que el plano que más nos gusta es el de ella tratando de abrir la manivela del coche. Buenas noches. Buenas noches. Beatriz Pérez Aranda. Bueno, digo una cosa. Cuando la viste la primera vez, ¿te emocionaste? ¿Lloraste? Porque esto es una película donde se llora. A mí me pasó como Spielberg, que lloré. Spielberg ha reconocido que, bueno, en primer lugar, alabó ese comedimiento de Eastwood, que podía haberle salido pues un culebrón meloso y sin embargo, pues dice que lloró, y no solamente eso, cuando terminó de verla, le apetecía muchísimo ir a abrazar a su mujer y de alguna manera no pedirle perdón, pero sí decirle, pues bueno, pues a ver en qué podía fallar y en qué se podían haber distanciado. Solo es agua. Solo es agua. Perdón. Entonces, yo la película, esa escena que vosotros decís, me recuerda muchísimo, podía haber una pareja como precursora, que puede ser Bogart e Ingrid Bergman, cuando está Bogart en el tren, esa lluvia, no voy a decir tampoco nada más para si hay alguien que no la ha visto. Ahí también pues puede recordarte Breve Encuentro, David Lean, en el año 45, también puede ser pues una versión de ese Breve Encuentro. Es una historia que sobre todo te diferencia porque Eastwood quiso quitar todas las escenas de sexo que aparecen en el libro, que hay mucha escena de sexo en el libro, porque él pensó que una pareja madura tiene otro tempo en su relación. Primero está el diálogo, primero está la complicidad, el compañerismo, y luego ya se llega al sexo. No es como la pareja joven
que pues primero es la pasión y luego ya charlan. Entonces él es lo que quiso destacar, por eso quería una mujer, bueno, pues como es una de las condiciones que él puso a la hora cuando le ofrecieron la película, que fuera Meryl Streep. Ella se preparó muy bien el papel, no solamente se tiñó el pelo, engordó, se puso gomas en las muñecas para parecer pues que tenía esas manos de granjera, ¿no? Con las venas muy marcadas. Y bueno, pues esos silencios, la intensidad de esos sentimientos y sobre todo yo creo que también esa generosidad que comentabais vosotros, que él hace a la hora de quitarse planos suyos o como respuesta, es porque es una historia, lo que destaca es una historia contada desde el punto de vista de la mujer, sobre todo es lo que él quiere destacar. Y bueno, pues al fin y al cabo la cámara la pone a la altura de los ojos, consigue pasar inadvertida, consigue entrar en el